Olá, queridos amigos. Bienvenidos a mi canal Corazones Reales. El auto avanzaba por la ruta vacía, en plena noche. No iba rápido, a 70, a veces a 80. Mateo Vargas conducía con una sola mano, la otra la tenía apoyada sobre la rodilla. En el espejo retrovisor hacía rato que no se veían las luces de la ciudad. La capital había quedado muy atrás, en otra vida. Llevaba más de un día sin dormir. Le ardían los ojos, tenía la garganta reseca. Apenas la tarde anterior había estado parado en el pasillo de un restaurante ajeno y a través de una puerta entreabierta había visto algo que ya no podría olvidar. Después había armado la mochila. Después había manejado. Solo manejado. Ya no recordaba en qué estación de servicio había parado, qué pueblos había atravesado. Solo recordaba que las manos lo llevaban hacia un lugar al que no volvía desde hacía 12 años. Hacia el amanecer, el cielo más allá de los sauces empezó a aclarar. Se levantaba una neblina fina, de comienzos de la temporada de lluvias. Mateo bajó la ventanilla. Entró un aire fresco, con olor a campo despertando, tierra mojada, hierba nueva, los primeros brotes en los sauces. Ese mismo olor lo había respirado por primera vez cuando tenía 2 años, la primera vez que lo llevaron a casa de la abuela. Primero lo oyó, después lo vio. De debajo del capó empezó a salir un silbido fino, que iba subiendo de tono. La aguja de la temperatura subió. Subió mucho. Y entonces salió el vapor. Lo que faltaba, dijo en voz alta. Bajó la velocidad, se arrimó a la banquina. Levantó el capó, el vapor le dio en la cara, con olor a metal recalentado y un dejo dulzón de refrigerante. En el bloque del motor había escurrimientos color crema. La bomba de agua. A medio kilómetro adelante, un cartel. El cruce, 1 kilómetro. Un pueblito de paso. Mateo había estado allí muchas veces de chico, con su padre, paraban a echar gasolina, almorzaban, seguían rumbo a la casa de la abuela. De aquello hacía ya muchísimos años. Encendió el motor con cuidado, en revoluciones mínimas. Puso las luces de emergencia. Llegó al pueblo a paso de tortuga. Tomó la única calle, vio un letrero pintado a mano. Taller mecánico. Se acercó al portón. El mecánico ya estaba ahí, un hombre macizo, con overol azul, una taza de café en la mano. Le echó una mirada al motor, no dijo nada al principio, hurgó con un destornillador. Movió la cabeza. Se le rompió la bomba de agua. Se fue todo el refrigerante. Tuvo suerte de parar a tiempo. 10 kilómetros más, y se le funde el motor entero, ahí ya es cosa grande. Así, le cambio la pieza y listo. El repuesto para este auto no lo tengo en bodega. Hay que pedirlo. Antes de una semana no se lo entrego. Capaz semana y media. Hágalo. El mecánico asintió. Miró a Mateo de arriba abajo, la chaqueta arrugada, la barba de 3 días, las ojeras. ¿Y usted para dónde va? Aquí cerca. A 8 kilómetros por la ruta. Los Álamos. Cualquier carro de paso lo deja en 10 minutos. Voy a pie. El mecánico no se sorprendió. Había visto de todo. Mateo dejó un anticipo, sacó la mochila y el bolso del baúl. 8 kilómetros. Mateo iba caminando por la banquina. Sin apuro. Pasaban pocos carros, 2 o 3 cada media hora. Ninguno se detuvo y él tampoco les hizo señas. Quería llegar caminando. La ruta le era conocida. ¿Cuántas veces había pasado por ahí de chico, en el auto viejo de su padre, mirando por la ventanilla esos mismos campos, esos mismos sauces, contando los mojones que marcaban los kilómetros? 25, 24, 23. Cada kilómetro lo iba acercando a la abuela. Al patio con árboles frutales. A las empanadas de pollo recién horneadas que lo esperaban en la cocina. A las 11 de la mañana, Mateo llegó a Los Álamos. El pueblo se abrió tras la curva, grande, desparramado a ambos lados de la ruta. De un lado, casas viejas de 2 plantas, lo que quedaba de las viviendas que en otros tiempos había levantado la empresa de transportes para sus empleados. Del otro, casas particulares, más nuevas.
Al fondo se distinguía la terminal interprovincial, playones con camiones de carga estacionados, hileras de buses esperando turno y la mole oscura del galpón donde dormían los vehículos. Justo a la entrada del pueblo, al borde mismo de la ruta, había un edificio bajo, de un solo piso, de ladrillo. Alguna vez lo habían pintado de celeste claro, pero con los años la pintura se había vuelto gris sucio y por partes se había desprendido, dejando el ladrillo a la vista. Sobre la entrada, un letrero. Donde lucía. Solo que una de las letras del nombre estaba casi borrada, la pintura blanca se había caído y costaba leerla. Mateo se detuvo. El nombre le sonó cálido, conocido de algún lado. Pero no tenía ánimo para recordar y el estómago le estaba gruñendo. Empujó la puerta y entró. En el salón olía a comedor de carretera, a sopa de res, a repollo cocido, a aceite de freír un poco pasado, al cloro del trapero. El piso de linóleo, gastado, con remiendos en algunas zonas. 6 mesas cubiertas con manteles de hule a cuadros rojos. Del techo colgaban unos tubos fluorescentes viejos, uno de ellos parpadeando. En la mesa del fondo había 2 camioneros. Uno terminaba de comer, el otro se quejaba con el plato delante. Por Dios, Carlos, ¿hasta cuándo? Yo paro acá porque me queda en la ruta, no porque tenga ganas. Si comía en la casa de mi suegra, allá en el pueblo de ella, ahí sí se come una sopa como Dios manda. Comiste, ya está, no joda más, gruñó el otro. Mateo se acercó al mostrador. Detrás había una mujer corpulenta, ya pasados los 50. Cara cansada, las raíces canas asomando entre el tinte oscuro del pelo, un delantal sobre un suéter tejido. Levantó la vista hacia él. ¿Qué le sirvo? Sopa, segundo plato, té. Lo que tenga. Le sirvió la sopa en un plato hondo, le acomodó unas papas con una torta de carne molida en otro, le acercó un vaso de té. Mateo pagó, llevó la bandeja a la mesa del fondo, junto a la ventana. Probó la primera cucharada. El repollo se había deshecho del todo en la olla. Pocas papas, y las que aparecían se desarmaban en almidón, las habían echado en pedazos casi enteros, mal cortados. El caldo, aguado, para una olla así, un solo hueso y, a lo más, unas hilachas de carne. No había sofrito. No había cebolla rehogada a fuego lento hasta tomar color caramelo. No había zanahoria salteada aparte, con su poquito de aceite, hasta que se le dulzara el sabor. No había tomate maduro con esa pizca de azúcar para suavizarle la acidez. Verduras hervidas en agua, nada más. Sin alma. Mateo comía, y se le hacía amargo en la garganta. Pero tenía hambre. La torta de carne, gris, dura como goma. Se notaba que no le habían puesto pan remojado en leche, ni un poquito de agua bien fría, ni cebolla rallada. Habían molido la carne, la habían apretado con la mano y la habían tirado a la sartén. Terminó. Lo bajó con el té. Se acercó al mostrador. ¿No le hacen falta unas manos? Preguntó de pronto, con voz tranquila, sin levantar el tono. Trabajo por la comida. ¿En la cocina o en lo que haga falta? La mujer dejó el paño sobre el mostrador. Lo miró un buen rato sin decir nada. Entrecerró los ojos. No es de aquí, se le nota. No soy de aquí. ¿Y qué lo trajo a estos lados? Cosas de la vida. Ella dejó escapar un sonido corto por la nariz, sin palabras. Pero decidió no preguntar más. Mi lavaplatos lleva 2 semanas sin venir. Doña Trini. Está en la casa, con el brazo enyesado. Y yo sola no doy abasto, clientes no son tantos, pero la loza se va acumulando. Ningún hombre del pueblo agarra ese trabajo. ¿Usted sí? Yo sí. Mañana a las 8. El sueldo no es mucho, pero le doy de comer. ¿Tiene dónde dormir? Tengo. La mujer entornó los ojos otra vez. Se le veía que tenía ganas de preguntar qué clase de hombre era, de dónde venía, por qué. Pero no preguntó. Hizo un gesto con la mano. Bueno, ya veremos. Mañana a las 8. Yo soy Doña Rosa. No se me llegue tarde. Y yo soy Mateo. Asintió, dio media vuelta y salió. Caminó por el pueblo. Los álamos ya tenían sus primeras hojas tiernas. En algunos antejardines empezaba a abrirse el jazmín,
blanco como espuma sobre las cercas. Olía a jazmín, a tierra mojada, a humo de leña saliendo de los patios. Mateo caminaba por las calles conocidas y cada detalle lo iba devolviendo al pasado. Allí estaba el viejo tanque de agua, junto al cual de chico él y los otros muchachos juntaban escarabajos. Allá, la cerca de hierro forjado, con las puntas en lanza, que ellos saltaban camino al arroyo. Y allí, la vuelta hacia el callejón del Pradito. La casa que daba la tercera desde la esquina. De un piso, blanqueada con cal, con techo de tejas rojas. Postigos de madera en las ventanas, alguna vez azules, ahora desteñidos a un gris pálido. El antejardín, con la hierba alta, seca, de meses sin que nadie la atendiera. Mateo se quedó un rato frente al portón. Después dio media vuelta y fue a la casa de al lado. Tocó. Adentro se oyeron unos pasos arrastrados. Abrieron la puerta. En el umbral, una mujer mayor, con un pañuelo en la cabeza, un suéter tejido sobre una bata de algodón. Pequeña, delgada. La cara llena de arrugas, pero los ojos vivos. Doña Eulalia. Pasaba ya de los 80 años. Lo miró. Se quedó callada un instante. Después se le escapó un suspiro corto y se llevó la mano a la boca. Mateo. Dios mío. Si ya tienes canas en las sienes. Y se echó a llorar. Lo abrazó, chiquita, le llegaba apenas al pecho. Apoyó la frente contra su chaqueta. Tantos años, mijo. Tantos años está la casa ahí parada. Yo siempre pensaba. Va a llamar, va a venir. Después pensaba que ya te habías olvidado. Ustedes los de la capital tienen su vida, sus cosas. Y mírate, aquí estás, en mi puerta. Perdóneme, doña Eulalia. ¿Pero qué dices? Pasa, te sirvo un cafecito. La llave la tiene usted. La llave la tengo yo, claro. ¿A dónde iba a ir a parar? Pasó al zaguán, descolgó la llave de un clavo, se la entregó a Mateo. La casa la abría cada tantos meses, le daba aire, prendía un rato el fogón para que no se humedeciera todo por dentro. La estufa anda bien. Hace cosa de 6 meses le hice limpieza. Anda, mijo. Calló un momento. A ella la recordaba todos los años, en octubre. Le hacía sus empanadas favoritas, le iba al camposanto. ¿Tú vas a ir? Voy. Doña Eulalia asintió. La cerradura era vieja, con su truco. Mateo se acordaba de cómo girarla. Vuelta y media, después un cuarto de vuelta hacia atrás, después hasta el tope otra vez. La cerradura hizo clic. Le llegó a la cara un aire fresco y húmedo, ese olor especial que tienen las casas que llevan tiempo cerradas. Adentro estaba oscuro. Las cortinas seguían echadas. Mateo dejó la mochila y el bolso junto a la puerta. Cruzó la sala, abrió una cortina, después la otra. Entró la luz, gris, suave, de mañana lluviosa, a través de los vidrios empañados. Y entonces se vio todo. El chal de la abuela, sobre el respaldo de la silla junto al fogón. Verde oscuro, de lana, con flecos largos. Mateo lo recordaba sobre los hombros de ella, con ese chal puesto se sentaba por las tardes junto al fuego a leer el periódico. En la pared, una foto del abuelo en uniforme de la empresa de transportes, en blanco y negro. Don Rafael, sonriendo. En un rincón, una estampa de la Virgen, oscurecida por los años, y delante una velita ya casi consumida. Mateo pasó a la cocina. El fogón de leña, blanqueado con cal, limpio. En la pared, junto a la ventana, un almanaque de hoja diaria. Mateo se acercó. La hoja de arriba marcaba el 22 de octubre. Aquel día había muerto la abuela. Nadie había arrancado la hoja desde entonces. Mateo se quedó largo rato frente al almanaque. Volvió a la sala. Se acercó a la cama de la abuela, estaba en un rincón, junto a la ventana. La colcha era tejida a mano, a cuadros azules y blancos. Mateo se sentó en el borde de la cama. Sacó de la mochila una fotografía, la había descolgado del librero del departamento en la capital antes de irse. Una foto en blanco y negro. Doña Carmen con su uniforme blanco de cocinera, en la cocina del comedor, hace ya muchísimos años. La abuela tendría unos 55 años en aquella foto. En la mano, un cucharón grande.
sonriendo. Mateo apoyó la foto sobre la mesita de noche. Se quedó sentado. Después se cubrió la cara con la mano. Los hombros le temblaron. Algo que había estado apretando dentro de sí durante las últimas 24 horas se soltó. Como si alguien hubiera cortado una soga tensada hasta el límite. Mateo siguió sentado en el silencio de aquella casa vacía, donde hacía muchos años no vivía nadie. Sobre la mesita, la abuela le sonreía desde la foto en blanco y negro. Por la ventana se oía el canto de los gorriones. A lo lejos, en algún patio, cantaba un gallo. Después de todo, había llegado. Amaneció. El sol se colaba dentro de la casa a través de los vidrios empañados. Mateo se incorporó, se pasó las manos por la cara. Durante la noche había refrescado, y la casa, con tantos meses cerrada, todavía olía a humedad. Mateo prendió el fogón de leña, para calentar agua y prepararse un cafecito. Se sentó en un taburete junto al fogón, escuchando crepitar la leña. De pronto le pareció que había vuelto 30 años atrás. El mismo crepitar, el mismo olor a leña quemándose despacio. Y se le vino todo encima. Mateo Vargas había nacido hacía algo más de 40 años, en un pueblo del interior, a unos 30 kilómetros de Los Álamos. El pueblo se llamaba Lagunilla. Era modesto, sin industrias grandes, un par de fábricas, la terminal de buses, el mercado. El padre de Mateo, don Joaquín, manejaba camión para una empresa de transportes. La madre, doña Esther, trabajaba de cajera en una sucursal del banco. Vivían en un departamento pequeño de 2 ambientes, en el tercer piso de un edificio antiguo, con un balconcito que daba al patio del colegio. Y estaba la abuela. Doña Carmen Vargas. La madre de doña Esther. Vivía en Los Álamos, en su propia casa, en el callejón del Pradito. 40 años había trabajado de cocinera principal en el comedor de la terminal interprovincial. Daba de comer a los choferes que volvían de los viajes largos, a los mecánicos, a los empleados de la terminal, a los pasajeros. El abuelo Rafael, camionero de larga distancia, entró un día a almorzar al comedor, hace ya muchísimos años de aquello, y así se conocieron. Mateo tenía 5 años cuando la abuela lo llevó por primera vez a pasar el verano entero con ella. De aquel verano se acordaba por pedazos. La leche tibia recién hervida, en un frasco de vidrio, con esa nata fina que se forma encima al enfriarse. Un arroyo angosto, de agua tan clara que se veían los peces chiquitos moverse entre las piedras. Y la cocina enorme del comedor de la terminal, a donde la abuela a veces se lo llevaba. La cocina era inmensa. Techos altos, paredes con azulejos blancos, mesones largos de metal, ollas gigantes, una estufa de leña para los caldos del día. Vapor, ruido, el chocar de la loza. Y los olores. ¿Qué olores había allí? Cebolla rehogada en mantequilla, despacito. Frijoles cocinándose desde el amanecer. Pan recién horneado. Caldo de pollo, hirviendo a fuego suave desde antes de que saliera el sol. Canela en la torta de manzana. A Mateo lo sentaban en un taburete, le ponían un cuenco con frijoles para que los escogiera, separando los buenos de los pasados. Él los escogía, y mientras tanto miraba todo con los ojos bien abiertos. La abuela trabajaba. Grande, con su uniforme blanco de cocinera, el pañuelo en la cabeza, las mangas remangadas hasta el codo. Cortaba, revolvía, daba órdenes a las cocineras jóvenes. La voz de la abuela era pareja, tranquila. Nunca levantaba el tono. Pero la obedecían a la primera. A la hora del almuerzo, detrás de la mampara de vidrio, se armaba siempre una fila de gente. Choferes, mecánicos, las mujeres de la administración de la terminal, gente de paso. Todos conocían a la abuela. Doña Carmen, sírvame caldo abundante, vengo del turno de la noche. Doña Carmen, ¿quedó torta de manzana? Doña Carmen, le manda saludos el Beto, anda en un viaje largo. Mateo veía todo aquello y sentía que así era como vivía la gente buena. Dando de comer. Acordándose unos de otros. Trabajando. A los 6 años, Mateo ya armaba empanadas. La abuela no se proponía enseñarle. Simplemente estiraba la masa, cortaba los círculos con un vaso, ponía el relleno de pollo en el centro. Mateo se sentaba a su lado, le pedía un pedazo de masa. Su primera empanada le salió torcida, con un agujero por donde se asomaba el relleno.
La segunda salió mejor. Al cabo de una hora ya la cerraba casi parejito, repulgando los bordes con los dedos. Mateito, mijo, le dijo entonces la abuela. Tienes las manos de tu papá. Dedos largos. Vas a salir buen cocinero. Al niño le gustaron aquellas palabras de la abuela. Cuando Mateo tenía 10 años, en plena temporada de lluvias, el abuelo Rafael no volvió de un viaje largo. Aquella madrugada la niebla estaba espesa, blanca. En una curva mala de la ruta, otro camión se cruzó de carril. Después se supo que el otro chofer llevaba muchas horas al volante y se había quedado dormido. El choque fue de frente. El abuelo murió en el hospital, sin recobrar el conocimiento. Lo despidió todo el pueblo. Mateo recordaba cosas sueltas. El olor a incienso en la iglesia, el cajón oscuro, las manos de la abuela apoyadas en sus hombros. Esa noche Mateo no durmió. Estaba acostado en un catre, en la sala, y oía a la abuela llorar contra la almohada en el cuarto de al lado. A la mañana siguiente la abuela se levantó, como siempre, a las 5. Prendió el fogón. Se trenzó la cabellera canosa, se ajustó el pañuelo blanco a la cabeza y se fue al comedor de la terminal. Los buses seguían pasando, los choferes seguían volviendo de los viajes, la gente tenía que comer. Al año siguiente, la madre cayó enferma. Doña Esther no era de quejarse. Me siento mal nomás, Joaquín. Me acuesto un rato y se me pasa. Pero no se le pasaba. Durante 6 meses anduvo con su carpeta de exámenes médicos, de un consultorio al otro. Hacia fin de año le pusieron un diagnóstico que en aquellos tiempos, en los pueblos del interior, todavía no sabían tratar bien. Estuvo internada más de un mes. Murió a comienzos del verano. Mateo tenía 11 años. Después del entierro, el padre se volvió más callado. Se metió en sí mismo, hablaba poco, en la casa ya no se reía como antes. Cada vez más seguido, después del turno, se permitía un trago. Miraba al hijo con culpa, como si no supiera qué hacer con el de ahora en adelante. La cena la hacía él mismo, sin maña, apurado. Mateo comía en silencio. Hacía las tareas y se acostaba. La abuela vino a Lagunilla para el entierro y se quedó 10 días. Lavó toda la ropa de la casa, planchó, dejó en la nevera comida cocinada para un mes entero. Antes de irse, abrazó al yerno. Joaquín. Al niño me lo mandas a pasar el verano conmigo. Y todas las vacaciones. Y los fines de semana, cuando puedas, me lo traes. El muchacho ahora necesita cariño. Don Joaquín asintió con la cabeza. Desde aquel verano, Mateo empezó a estar mucho en casa de la abuela. Todas las vacaciones. Cada 2 fines de semana, el padre lo subía al bus interprovincial el sábado por la mañana y lo recogía el domingo por la tarde. El padre, de a poco, se fue componiendo. 2 años después se volvió a casar, con una buena mujer del mismo edificio, doña Clara, divorciada, sin hijos. A Mateo lo aceptó con calma. Entró a la casa sin pretender reemplazar a la madre. Mateo la trataba parejito, ni la llegó a querer, ni la rechazó. Vivían los 3 en el mismo departamento. La abuela, sobre doña Clara, decía: tu papá está bien con ella. Gracias a Dios que hay quien lo cuide. Y Mateo lo aceptaba. La vida transcurría en 2 casas. En Lagunilla, el colegio, los amigos. En Los Álamos, la abuela, el comedor de la terminal, el patio con frutales, los muchachos del pueblo. 2 mundos distintos, y Mateo era de los 2. Pasados otros 2 años, Mateo conocía el comedor como la palma de su mano. Sabía cómo se amasaba la masa para las empanadas, cómo se hacía la mezcla para los panqueques, cómo se levantaba la masa del pan con paciencia. Sabía cuánta cebolla se le ponía a una olla grande de caldo. Sabía que la carne para el caldo se mete en agua fría, no hirviendo, para que largue todo el sabor poco a poco. Sabía que las albóndigas se amasan 10 minutos con las manos, sin apuro. Sabía que el sofrito se hace aparte, a fuego suave, hasta que la cebolla se vuelve transparente y dulce, y solo entonces se le suma el tomate maduro con su pizca de azúcar para suavizarle la acidez. La abuela no le enseñaba. La abuela trabajaba. Mateo miraba y absorbía todo. Mateito, mijo, le decía a veces, mientras revolvía con la cuchara de madera, el que cocina sin alma, no quiere a la gente.
Nosotros queremos. No te olvides nunca de eso. No me olvido, abuela. Para los 13 años, Mateo le hacía la cena a la abuela él solo, cuando ella volvía del turno con los pies que ya no la sostenían. Cuando Mateo tenía 15 años, terminó la educación básica. Lo del instituto técnico el padre se lo había empezado a decir desde un par de años atrás. Que iba a seguir la tradición de la familia, que sería camionero como el abuelo Rafael. Mateo en aquel entonces no decía nada. Y al año siguiente tampoco decía nada. El padre tomó el silencio por aceptación, fue a la oficina del instituto, dejó las cosas arregladas. Y Mateo postergaba la conversación. No sabía discutir. Al acto de fin de curso el padre llegó con doña Clara, los dos bien vestidos. Camino a casa, le puso la mano en el hombro al hijo. Bueno, Mateo. El lunes llevas los papeles al instituto técnico. Mateo llegó hasta la puerta del edificio. Se detuvo. Papá. Yo me voy a la escuela de cocina. Voy a ser cocinero. El padre se quedó callado un minuto. Después, en voz baja. Cocinero. ¿Eso es oficio de hombres? Papá, la abuela es la mejor cocinera que conozco. Yo voy a salir a ella. Don Joaquín se pasó la mano por la frente. Asintió. Anda, Mateo. Tú sabrás. 3 años en la escuela de cocina. Después, su primer empleo. Cocinero en el comedor de una fábrica grande en la ciudad provincial. Más adelante, otro trabajo. Cocinero en el restaurante de un hotel. La abuela ya pasaba de los 70 años, se había jubilado del comedor de la terminal. Vivía en Los Álamos, esperaba al nieto. Mateo iba a visitarla. Le llevaba al mercado, frutas, las medicinas que necesitaba. Pasados algunos años, llegó a la ciudad provincial un chef francés famoso. Henry Moreau. Era un proyecto cultural, daba clases magistrales en distintas ciudades del país. Por casualidad se metió a almorzar en el restaurante donde trabajaba Mateo. Pidió una sopa de gallina criolla. Mateo la había preparado él mismo aquella mañana, con la gallina puesta a hervir desde el amanecer, el sofrito hecho aparte a fuego lento, el cilantro recién cortado al final. Henry comió en silencio. Después pidió hablar con el chef de la cocina. Mateo salió al salón. Monsieur, dijo Henry, con su acento francés bien marcado. Esta sopa no es de restaurante. Esta sopa es de casa. Usted tiene buena escuela. ¿De familia? Mi abuela me enseñó. 40 años trabajó de cocinera. Lo sentí en la primera cucharada. Monsieur, yo tengo en la capital un programa de pasantía. Sin costo. Para talentos del interior. ¿Se anima a venir? Mateo fue. Un año entero estudiando con Henry, en su escuela anexa al restaurante. Durante aquel año, Henry se encariñó con Mateo de una forma especial, lo llamaba Mon Ami, le aconsejaba, lo apoyaba en todo. Mateo miraba al maestro con veneración. Después de la escuela, 2 años como cocinero junior en uno de sus proyectos. Llegó a Sous Chef. Y entonces Henry le presentó a Mateo a Don Samuel Rosenthal. Don Samuel Rosenthal era un hombre que pasaba de los 60 años, con la barba canosa y los ojos cálidos. En sus tiempos había sido ingeniero civil, en los años 90 se había metido en el negocio de los restaurantes. Tenía un restaurante exitoso en pleno centro de la capital y andaba con ganas de abrir un segundo. Henry, que era su amigo de muchos años, le habló de Mateo. Se vieron en un café del centro. Don Samuel le hizo preguntas durante 1 hora entera. Al final dijo: Mateo, te tomo como chef del restaurante nuevo. La carta la armas tú. Y te doy participación en el negocio. El 25%. Vamos a construir esto juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Don Samuel se rió, le tendió la mano. Y así empezó el ascenso. El segundo restaurante abrió un par de años después. Al año siguiente, el tercero. 2 años más tarde, el cuarto. La cadena raíz, 4 restaurantes en la capital, cada uno con su propio carácter, pero todos con la misma filosofía. Comida de casa, hecha al más alto nivel. Sin pretensiones.
sin caprichos de cocina molecular ni invenciones raras. Buenos productos, recetas sencillas, alma. Mateo se convirtió en el chef ejecutivo de la cadena. En la cara visible, a la que iban los periodistas. Programas de cocina en televisión, portadas de revistas, premios. Llegó un punto en el que Mateo Vargas era reconocido en todo el mundo gastronómico del país. Don Samuel estaba muy contento con él. Él y su esposa, doña Beatriz, no habían tenido hijos. A Mateo lo quiso casi como a un hijo. Lo invitaba a cazar a las afueras. Le pedía consejo en cosas de la vida. Doña Beatriz, alta, conservada, con esos ojos fríos que no terminan de ablandarse, aceptó a Mateo con educación, pero sin calidez. Nunca lo llamó Mateito, solamente Mateo, marcando siempre la distancia. A Mateo no le hería. Él iba a aquella casa por don Samuel, no por ella. El sobrino de doña Beatriz, Maximiliano, era el gerente general de la cadena. Seco, peinado siempre con goma, con su título en administración de empresas. A Mateo no lo soportaba. Don Samuel hacía equilibrio entre los dos. Pasado un año desde la apertura del segundo restaurante, Mateo conoció a Valeria. Fue en la grabación de un programa de cocina. Valeria conducía un canal en redes sociales, La Cocina de Valeria, con cientos de miles de seguidores. Alta, rubia, de piel clara. La cámara la quería, y los hombres también. Mateo la vio en el set y se le cortó el aliento. Valeria coqueteaba entre toma y toma. Después de la grabación le pidió el número. A la semana siguiente cenaron juntos. Al mes ya se habían mudado a un departamento alquilado en una zona linda del centro. Vivieron juntos 2 años. Mateo no apuraba lo del casamiento, esperaba a que Valeria estuviera lista por sí misma. Valeria no quería el papel firmado, decía. Mateo, así estamos bien. Mateo asentía. Hacia el final del tercer año desde el día en que se conocieron, compró un anillo. Oro blanco, con un brillante chiquito. Lo guardó en el cajón del escritorio. Decidió que en la noche del aniversario del día en que se conocieron, le pediría matrimonio. Y entonces don Samuel se enfermó. Cáncer de páncreas. El diagnóstico llegó a comienzos del otoño. Para mediados de noviembre quedó claro que el tiempo se medía en meses, no en años. Don Samuel se mantenía firme. Iba a la oficina, daba consejos, hacía bromas. Pero adelgazó, la piel se le puso amarillenta, vivía con calmantes fuertes. Mateo lo iba a visitar a la casa muy seguido. Le llevaba lo que más le gustaba. Caldo de pollo con fideos, hecho a fuego suave, según la receta de la abuela. En enero internaron a don Samuel en el hospital. En febrero ya no se levantaba. Don Samuel murió a comienzos de la primavera. Doña Beatriz estaba a su lado. El entierro se hizo al tercer día, en el camposanto del centro. Mateo estaba parado junto al cajón y en el pecho sentía un agujero negro. Caía una lluvia fina, casi imperceptible. Doña Beatriz iba con un abrigo negro y los ojos secos. Maximiliano a su lado, tranquilo, compuesto, sin un gesto fuera de lugar. Invitados del mundo gastronómico, periodistas, amigos. Muchos se acercaron a Mateo, lo abrazaron. El velorio fue después en uno de los restaurantes raíz. Mateo se sentó en un rincón, no comía, tomaba agua. Doña Beatriz se le acercó después de un par de horas. Llevaba una copa de vino en la mano, y la cara no dejaba leer nada. Mateo. Maximiliano y yo necesitamos conversar con usted, más adelante. Sobre su futuro en la empresa. Mateo asintió. Levantó la vista. Doña Beatriz ya se había alejado a otra mesa. Maximiliano estaba parado junto a la barra, conversando tranquilamente con el matre, anotando algo en el celular. No tenía cara de hombre que acabara de perder a un ser querido. Mateo los miró a los dos. Y por primera vez, a nivel de instinto, sintió algo. Algo no estaba bien. Algo se estaba moviendo en una dirección que no le iba a gustar. A los 3 días del entierro, llamaron a Mateo a la oficina. Doña Beatriz se quedó en la casa, no fue. Maximiliano lo recibió solo, en el despacho de don Samuel, ya sentado en el sillón de don Samuel. A Mateo aquello le hizo daño, como un corte. Maximiliano le señaló una silla, le acercó una carpeta.
Mateo. Vamos directo al grano, sin dar vueltas. La tía me encargó hablar contigo sobre el contrato nuevo. Las condiciones se ajustaron un poco. Mateo abrió la carpeta sin decir nada. Empezó a leer. La primera página. El sueldo. Una tercera parte menos que antes. La segunda. Las atribuciones. La dirección creativa de la cadena pasaba a un nuevo chef ejecutivo. A Mateo le dejaban el restaurante principal, el insignia, pero solamente como cara visible, sin derecho a armar la carta de los otros 3. Después había un punto sobre entrevistas, aperturas y grabaciones. Eso iba con un calendario aparte. Mateo dio vuelta a la última página. Levantó la vista. ¿Y mi participación? Maximiliano corrió los ojos hacia un costado. Mateo. Tu participación está en la sociedad vieja. El restaurante ahora opera a través de una sociedad nueva. Don Samuel firmó todo en vida. Los papeles los tiene la tía, todo en regla. ¿Firmó qué? Una reestructuración. Él mismo la quería el último año, optimización tributaria, protección de la marca. Los abogados le prepararon todo, él lo firmó. La sociedad vieja sigue existiendo, pero ya no tiene activos. Es un negocio, Mateo. Un procedimiento normal. Tú simplemente no le seguías la pista a los papeles, porque eres el lado creativo. Mateo se quedó sentado, sin moverse. ¿Y por qué me entero de esto recién ahora? Mateo. Don Samuel quería explicarte todo él mismo, cuando se recuperara. No alcanzó. La tía y yo vamos a seguir adelante. A ti te valoramos, eres la cara de la cadena. Firma el contrato y seguimos trabajando. Mateo cerró la carpeta. La dejó sobre la mesa. Maximiliano. Me llevo los papeles. Lo voy a pensar. Piénsalo. Pero no demasiado. En una semana tenemos la apertura del restaurante nuevo, en el casco viejo. Mateo se levantó y salió. Al abogado fue ese mismo día. Don Horacio Pereira. Mayor, canoso, 30 años de derecho civil. Mateo le puso sobre la mesa toda la pila de documentos. Don Horacio los estudió largo rato. Mateo se quedó sentado enfrente, la secretaria le trajo un cafecito, pero él ni lo tocó. Don Horacio se quitó los lentes, se masajeó el puente de la nariz. Miró a Mateo. Mateo. Usted mismo, me imagino, ya lo entendió todo. Explíquemelo. Es una maniobra clásica de vaciamiento societario. La sociedad vieja, en la que usted tiene el 25%, es una cáscara vacía. Todos los activos, la marca, los contratos de alquiler de los locales, los equipos de cocina, los derechos comerciales, fueron transferidos a una sociedad nueva. Los socios de esta sociedad nueva son Doña Beatriz con el 75% y Maximiliano con el 25%. Los documentos los firmó don Samuel personalmente en el último medio año de vida. Jurídicamente, todo está en regla. Jurídicamente. Jurídicamente, sí. Pero yo veo este tipo de maniobras desde hace 30 años, Mateo. Esto no es decisión de don Samuel. Esto se lo metieron por delante. Un hombre mayor, enfermo, con calmantes fuertes encima, firma lo que le ponen. La esposa y el sobrino se aprovecharon. ¿Se puede impugnar? Se puede. 2 o 3 años de peritajes y audiencias. Las posibilidades, alrededor de un 30%. Se necesitaría un peritaje médico retroactivo sobre la capacidad mental de don Samuel, basándose en sus historias clínicas. Y aunque usted ganara, para entonces la sociedad vieja ya estaría quebrada. No habría nada para repartir. Mateo se quedó callado un momento. Después dijo, como pensando en voz alta. Don Samuel. Él no me habría traicionado. Mateo. Él no traicionó. A él lo rodearon. No es lo mismo. Mateo asintió. Se levantó, recogió la carpeta. Gracias. Espere. ¿Qué va a hacer? No sé. Lo voy a pensar. Afuera caía una tarde linda, suave, de comienzos de la temporada de lluvias. La ciudad rugía con sus carros.
Mateo se sentó en su auto, en el estacionamiento al frente del bufete, y se quedó ahí unos 20 minutos. Después sacó el celular. Quiso llamar a Valeria. Aunque fuera para escuchar su voz, esa voz tranquila y pareja que durante los últimos 3 años había sido su apoyo en cualquier desgracia. Abrió la lista de contactos. Y se detuvo. Decidió que primero iría a ver a Henry. El maestro. El segundo padre. A él le tocaba antes que a nadie, para pedirle consejo, para desahogarse, para escuchar un sereno Mateo, todo se va a acomodar. Henry tenía su propio restaurante en pleno centro. Mateo llegó en 20 minutos. Entró por el estacionamiento de servicio, por el patio de atrás. Subió por la escalera de servicio, cruzó el pasillo, pasando por al lado de la cocina. La cocina rugía, los cocineros y los meseros se gritaban órdenes de un lado al otro. Mateo pasó de largo, sin que nadie lo viera, hasta el despacho de Henry en el extremo del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Mateo levantó la mano para tocar. Pero por la rendija vio. El despacho estaba en penumbra, solamente prendía una lámpara de pie junto al sillón. En el sillón estaba sentado Henry. Y sobre las rodillas de Henry estaba sentada Valeria. Se besaban. Mateo se quedó congelado. Valeria le pasó la mano por la nuca a Henry, le acarició el pelo con los dedos. Henry le apartó un mechón de la cara. Mateo no respiraba. Bajó la mano de la puerta, despacito. Dio un paso hacia atrás. Otro paso. Se dio vuelta. Empezó a caminar de vuelta por el pasillo. La cocina seguía rugiendo. Nadie lo notó. En la cabeza, todas las piezas empezaron a encajar al mismo tiempo. Burdeos. Valeria, el mes anterior, había pasado una semana en Burdeos, grabaciones para el canal con un chef famoso. Mateo la había llevado al aeropuerto, la había besado en la despedida. Después, esas llamadas al final del día. Valeria en el dormitorio, con la puerta cerrada, hablando bajito. A la pregunta ¿con quién hablabas? Con el productor, estamos armando la temporada nueva. Los viajes de fin de semana, a grabaciones. Henry, que en los últimos 6 meses casi no lo invitaba a cenar. Decía que estaba sobrecargado de trabajo. Estaba abriendo el segundo restaurante. Todo encajaba al mismo tiempo. 6 meses. Quizás más. No sabía con exactitud y ahora ya daba lo mismo. Mateo se quedó sentado en el auto unos 10 minutos. Después arrancó. Mateo llegó al departamento hacia las 8 de la noche. Pasó al dormitorio. Sacó del armario una mochila de viaje. Empezó a tirar sobre la cama su ropa, la laptop, el pasaporte, los cargadores. Tomó algunas fotos en marco, las que tenía sobre la cómoda y en la pared. Se acercó al escritorio. Abrió el cajón de abajo. Sacó una caja chiquita. El anillo. Dejó la caja sobre el escritorio, justo en el centro. Prendió la impresora. Imprimió una foto que Valeria había puesto en sus redes hacía cosa de 1 año. Valeria en Francia, al lado Henry, los dos riéndose, los dos con bufandas de invierno. Pie de foto. Charlando sobre una colaboración con el gran maestro. Al margen, escribió a mano. Vi su colaboración. Apoyó la foto al lado de la caja con el anillo. Se quedó parado un momento. Miró alrededor. Recorrió con la vista el cuarto en el que había vivido casi 3 años. El aplique tibio en la pared. Las velas de Valeria sobre la repisa de la ventana. El edredón que compartían los dos. El libro que ella leía antes de dormir, con su separador a media página. Cerró la puerta detrás de sí y dejó la llave en el buzón. Bajó al estacionamiento. Se subió al auto, salió de la capital por la autopista del norte y, más adelante, dobló hacia el este. Manejó toda la noche. Sin saber bien hacia dónde, pero las manos llevaban el auto solas hacia un lugar donde alguna vez había estado bien. Hacia el amanecer, en una curva cerca del cruce, el auto empezó a echar humo. Mateo abrió los ojos. En el fogón seguía bailando el fuego. La cocina ya estaba tibia. Por la ventana había entrado la luz del día, una mañana lluviosa, los gorriones afuera, el canto de un gallo en algún patio. Mateo se levantó.
En una hora tenía que estar en el comedor de la ruta. A lavar la loza. Cerró la puerta de la casa, se guardó la llave en el bolsillo y salió por el callejón del Pradito rumbo a la ruta. Llegó al comedor 10 minutos antes de abrir. Doña Rosa ya estaba metida en faena. Lo saludó con un movimiento de cabeza. Llegó. Bien. Venga, le muestro. Lo llevó a la cocina. Chiquita, de techo bajo, con una sola estufa de 4 hornillas, el lavadero en una esquina, la mesa de cortar junto a la ventana. En el lavadero, una pila de loza acumulada desde la noche anterior. Junto a la estufa, doña Trini, con el yeso en el brazo derecho. Levantó la vista, lo midió de arriba a abajo. ¿Es el nuevo, este? Sí, se llama Mateo. Mateo, ¿usted sabe lavar la loza? Los hombres de aquí no se meten en estas cosas. Sé hacerlo. Doña Rosa le mostró dónde estaba el delantal, las esponjas, el detergente. El desayuno es de 8 a 10, el almuerzo de 12 a 4, la cena de 6 a 9. En los descansos, la loza, y después me ayuda en la cocina con lo que vaya pidiendo. Cocinar, cocino yo. Usted corta, pela, lava. ¿Le parece bien? Me parece bien. Mateo se puso el delantal. Se subió las mangas. Abrió la llave del agua. Salió caliente. Doña Trini lo miraba sentada en su taburete. No es de manos finas, dijo a los pocos minutos. Manos de trabajar. Mateo no contestó. Lavaba. A las 10 ya tenía toda la loza limpia. Doña Rosa entró, miró el lavadero y se sorprendió. Pensaba que iba a estar en eso hasta el almuerzo. Costumbre. Venga, le invito un cafecito. Descanse un rato. Doña Rosa le sirvió una taza, le puso al lado un platito con una empanada de pollo. Mateo le dio una mordida. Masticó despacio. La terminó en silencio, la pasó con el café. ¿Cómo le quedó la empanada? La hice esta mañana. Buena. No me adule. Mateo la miró. Doña Rosa lo miraba derechito, sin enojarse. La masa se le pasó de leuda. El pollo del relleno quedó aguado, había que cocinarlo más, sin tapa, para que se le evaporara el líquido. Y la cebolla del relleno había que sofreírla bien primero, hasta que tomara color, no echarla cruda con el pollo. Y le faltó sal, el pollo absorbe la sal, hay que ir probando al final. Doña Rosa dejó escapar un sonido corto por la nariz. Se secó las manos en el delantal. ¿Entonces usted entiende de esto? Entiendo. ¿De dónde? Me crié en la cocina de mi abuela. ¿La abuela dónde está? Aquí, en Los Álamos. Vivió aquí muchos años. Doña Rosa se sentó frente a él, los codos sobre la mesa. Mire, Mateo. Yo no le voy a hacer preguntas si no quiere hablar. Aquí cada quien tiene lo suyo. Pero si entiende de cocina, ¿me da una mano? Yo sola ya no puedo. Doña Lucía, la dueña, está enferma. Pagar mucho no le voy a poder, ya se da cuenta. ¿Cocina conmigo? Cocino. Pero sin inventos raros. Aquí no es la ciudad. Sin inventos raros. A la hora del almuerzo doña Rosa cocinaba sola. Mateo ayudaba. Pelaba, cortaba, lavaba. Doña Rosa hacía la sopa, freía las albóndigas, cocinaba el repollo. Mateo miraba en silencio. Doña Rosa cortaba las papas grandes, parejas no quedaban. La cebolla la echaba cruda en el agua fría del caldo, sin sofrito previo. Las albóndigas las armaba con carne molida ya empacada del supermercado, sin condimentar bien la mezcla. El repollo lo dejaba demasiado en la olla y se le pasaba. Mateo callaba. Hacia las 2, en el salón había 5 comensales. Uno se levantó hasta el mostrador. Doña Rosa, otra vez con lo mismo. La cebolla del caldo está cruda. Nicolás, ¿hasta cuándo? Yo sola no doy abasto. Nicolás se volteó, miró a Mateo en su delantal. Dejó escapar un sonido corto. Pagó y se fue. A las 5 Mateo había terminado de lavar toda la loza del almuerzo. Se acercó a Doña Rosa. Doña Rosa. ¿Me deja cocinar mañana? Doña Rosa levantó la vista. ¿Usted? Yo.
Una sopa, unas albóndigas. Receta de mi abuela. Si sale mal, no me meto más. ¿Y la carne, de dónde la saca? Cocino con lo que hay aquí. Doña Rosa lo miró. Lo pensó. Bueno, pruebe. Pero sin inventos raros. Sin inventos raros. A la mañana siguiente, a las 6, Mateo ya estaba en la cocina. Doña Trini llegó a las 8 y lo miró sorprendida. Mateo había puesto la carne con el hueso a remojar en agua fría 1 hora, para que largara bien todo el sabor poco a poco. La puso después a hervir a fuego suave, le sacó toda la espuma de la primera hervida con cuidado, sin remover, para que el caldo quedara claro. La cebolla la cortó en juliana fina, la empezó a sofreír a fuego lento en aceite con un poco de mantequilla, 20 minutos enteros, hasta que tomó color caramelo. La zanahoria la ralló gruesa y la salteó aparte, con su poquito de aceite, hasta que se le dulzó el sabor. El tomate, pelado y rallado, lo sumó al sofrito al final, con una pizca de azúcar para suavizarle la acidez. El repollo lo cortó en juliana, parejito. La papa, en cubitos chiquitos, todos del mismo tamaño. Hacia el mediodía, la sopa criolla descansaba sobre la estufa. El caldo, dorado, claro. El repollo, blando, pero todavía firme, no desechó. La papa, en sus cubitos. El sofrito de cebolla, zanahoria y tomate, agregado 10 minutos antes de sacar la olla del fuego, no antes, para que no perdiera el aroma. Sal, hojas de laurel, granos de pimienta. A la hora de servir, cilantro fresco picado encima y una cucharadita de crema de leche. Doña Rosa entró, levantó la tapa, olió. Mateo. Dígame. ¿Qué olor más rico? Receta de mi abuela, contestó él. Doña Rosa tomó una cuchara, probó. Cerró los ojos un segundo. ¿Cómo cocinaba mi mamá? ¿De dónde? Receta vieja. Antes todas la hacían así. Doña Rosa lo miró largo rato. No dijo nada. A la 1, en el salón ya había 6 camioneros. Doña Rosa sirvió el primer plato, se lo llevó a Nicolás, había vuelto a parar ese día. Nicolás tomó la cuchara, probó. Se quedó quieto. Levantó los ojos. Doña Rosa. Sí. ¿Esto lo cocinó usted? Yo no. ¿Y entonces? Doña Rosa señaló con la cabeza hacia la cocina. El ayudante nuevo. Nicolás se quedó callado un segundo. Después, fuerte, para que oyera todo el salón. Hermanos. Cómanlo ya, antes de que se enfríe. El ayudante nuevo de Doña Rosa hizo una sopa criolla que, madre mía. En el salón soltaron la risa. Todos se levantaron, hicieron fila en el mostrador. Para el final del almuerzo, casi no quedaba nada en la olla. Por la noche, después del turno, Doña Rosa estaba sentada en los escalones de la entrada, fumando un cigarrillo. Mateo salió con el balde de la basura. Mateo. Espere. Mateo se detuvo. ¿Quién es usted, en realidad? Pero dígame la verdad. Cocinero. Trabajaba con un patrón. Ahora estoy aquí. Doña Rosa lo miraba a los ojos. Mateo. Le cuento cómo es la cosa. Este comedor es de Doña Lucía. Ella y su marido, don Antonio, compraron el local hace años, lo arreglaron, lo levantaron. Yo me vine para acá hace ya un montón de años, soy familiar lejana de don Antonio. Para doña Lucía y don Antonio este lugar era la vida. El año pasado lo enterramos a don Antonio. Ahora doña Lucía está enferma. Yo sola ya no puedo. Si vino solo a pasar un tiempo, lo entiendo, no le pregunto. Pero si se queda más, ayúdeme a sacar adelante el menú. Estoy cansada, Mateo. Yo no soy cocinera, soy mostradora. ¿Me ayuda? La ayudo. Gracias, mijo. Doña Rosa apagó el cigarrillo contra el escalón y entró. El viernes hacia las 7, entró al comedor una mujer joven, con un pañuelo en la cabeza y una chaqueta liviana. Alta, delgada. Por debajo del pañuelo se le escapaba un mechón rojizo. Se acercó al mostrador. Doña Rosa, ¿no ha visto por aquí a mi Tomasito? Marisol, vino a las 3. Comió, se fue a jugar con sus amigos. Gracias.
La mujer se dio vuelta para irse. Por el rabillo del ojo notó al hombre nuevo del delantal, detrás del mostrador. Mateo en ese momento llevaba una olla. Se cruzaron la mirada un segundo. Hola. Buenos días. Marisol asintió y salió. Mateo la siguió con la vista más rato del que hacía falta. Después volvió a su trabajo. Doña Rosa lo notó. Sonrió de costado. Esa es Marisol. La hija de doña Lucía. Es maestra en la escuela de primaria del pueblo. Hace un año que volvió a vivir con la madre, antes vivía en la ciudad, con su hijo. El marido la dejó, se metió con una compañera de trabajo de él. Tomasito tiene 7 años, le empezó a costar hablar desde que el padre se fue. Se le traban las palabras. Es un niño bueno. Mateo asintió. ¿Y doña Lucía, qué tiene? Diabetes, hace muchos años. Después de la muerte del marido le bajó muchísimo la vista. Casi siempre está en la casa. Yo voy día por medio a llevarle el mercado. Mateo quiso preguntar algo más. No lo hizo. Volvió a la cocina. Para el final de la primera semana, todos en el comedor ya se habían acostumbrado a Mateo. Doña Trini daba órdenes desde su taburete, Mateo escuchaba con paciencia. Doña Rosa le confiaba ya las albóndigas, las sopas, la masa. La clientela fija había crecido. El sábado paró a almorzar el Tucho, el camionero que andaba siempre rumbo al puerto. Comió la sopa criolla. Se levantó hasta el mostrador. Doña Rosa. Voy a poner un mensaje en el grupo de WhatsApp nuestro. ¿Le parece? ¿Qué va a poner? Que en Los Álamos, a la entrada del pueblo, hay un tesoro. Que el ayudante nuevo de Doña Rosa tiene oro en las manos. Que paren todos los que pasan. Doña Rosa hizo un gesto con la mano. Ponga lo que quiera. El Tucho lo puso. Para el almuerzo siguiente, en el salón ya no había 7 u 8 camioneros. Había 15. Mateo cocinó 2 ollas grandes de sopa, en lugar de una. Mateo, le dijo Doña Rosa por la noche, en los escalones. Quiero ponerlo fijo, con sueldo y todo. No solamente por la comida. ¿Le parece? Me parece. Y otra cosa. A doña Lucía le voy a hablar de usted. Ya me había preguntado, los vecinos le estuvieron llamando por teléfono, dicen que doña Rosa tiene un ayudante nuevo, que se come rico de nuevo. Capaz se pasa por aquí uno de estos días. Mateo asintió. El domingo por la noche Mateo volvía a su casa por el callejón del Pradito. Ya empezaba a oscurecer. Frente a uno de los portones, sentado en un banquito junto a la cerca, había un niño de unos 7 años, con una chaqueta que le quedaba grande y un libro en las manos. Solo. Sostenía el libro cerca de la cara, leyendo a la luz del farol de la calle. Mateo aflojó el paso. Lo reconoció. Era Tomasito. Lo había visto en el comedor por la mañana, cuando el niño pasaba a buscar su empanada después del colegio. Hola. Tomasito levantó la vista. Se quedó callado un momento. Después intentó responder. La primera sílaba se le atascó, tuvo que volver a empezar para poder soltarla. Buenas tardes. ¿Esperas a tu mamá? El niño volvió a empezar la frase, repitiendo el principio 2 veces antes de poder seguir. Mi abuela ya viene. Fue al mercado a comprar pan. ¿Está fresco? ¿Hace rato que estás aquí? Tomasito se encogió de hombros. Mateo se quedó parado un segundo. No siguió haciéndole preguntas. Bueno, hasta luego, le dijo. Tomasito asintió. Mateo siguió caminando. Al minuto, escuchó atrás voces y se dio vuelta. Marisol había llegado y estaba llamando al hijo. Tomasito, ¿qué haces ahí afuera? El niño, con esfuerzo, repitiendo el comienzo. Mami, estoy terminando el libro. Vámonos para adentro, ya está haciendo frío. Tomasito se bajó del banquito, caminó hacia la entrada. Junto al portón se dio vuelta a mirar a Mateo, le hizo adiós con la mano. Marisol también lo vio. Levantó la mano en un gesto corto, no era un saludo, más bien un reconocimiento. Mateo le respondió con un movimiento de cabeza. Siguió caminando por el callejón. Segunda semana. Mateo se hizo cargo de las albóndigas.
La carne molida la amasaba 10 minutos enteros con las manos, le agregaba un poquito de agua bien fría, una cebolla rallada finita y un trozo de pan blanco remojado en leche y bien escurrido. Dejaba la mezcla descansando 1 hora en la nevera. A la hora del almuerzo las albóndigas le salían blandas, jugosas, con su costrita dorada por afuera, en una salsa criolla con tomate maduro y comino. Nicolás, que estaba parando por tercer día seguido. Doña Rosa, ¿por qué no las hacía así antes? Nicolás, deje de molestar. Coma lo que le sirvo. Nicolás se reía. Con las empanadas la cosa fue distinta. Mateo, la primera vez, dejó la masa preparada desde la noche anterior. La amasó con calma, le puso poca levadura, y la guardó en la nevera, tapada con un paño limpio, para que leudara despacito hasta el otro día. Por la mañana la masa había subido perfumada, se estiraba suavecita, sin romperse, casi sola. Para el relleno, sofrió la cebolla a fuego lento hasta que tomó color caramelo, le sumó el pollo desmechado a mano, le agregó el secreto viejo de la abuela. Una pizca de panela rallada y media manzana también rallada, esa dulzura discreta que no se notaba pero le cambiaba todo el sabor. Armó las empanadas, las dejó reposar media hora antes de hornear, las pintó con yema. Las metió al horno. Doña Rosa probó. Masticó largo rato. Se quedó parada junto a la estufa, sin moverse. Mateo. Dígame. Usted es brujo. Solo dejé la masa de un día para el otro. Brujo. El olor se sintió por toda la cuadra. El primero en entrar fue un vecino, uno de los empleados de mantenimiento de la terminal de buses, que de vez en cuando paraba a almorzar. Compró 2 empanadas, se fue. A la hora volvió. Compró una docena, para llevarse a los compañeros. A las 2 de la tarde la bandeja estaba vacía. Doña Rosa, por la noche. Mateo. Mañana la masa la prepara para 4 bandejas. Y haga más relleno, también. Empanadas así no se han comido en este pueblo desde hace un montón de años. El miércoles, Tomasito asomó la cabeza por la puerta de la cocina. Venía a buscar su empanada de siempre. Doña Rosa no estaba en el mostrador en ese momento, así que Mateo salió él mismo a sacar una bandeja del horno. El niño se quedó parado en la puerta, mirando todo con los ojos bien abiertos. ¿Quieres pasar a mirar? Tomasito asintió. Mateo le dio un delantal que le quedaba enorme, lo había encontrado en un armario. Lo paró junto a la mesa de cortar. Le pasó un cuchillo sin filo. Agarras un pedacito de masa, del tamaño de un huevo. Así. La primera bolita de Tomasito le salió torcida. Para la quinta, ya casi le quedaba pareja. A las 5 entró Marisol. Tomasito estaba con su delantal, con harina hasta los codos, armando bolitas, sin darse vuelta, estaba metido por completo en la tarea. Marisol se quedó parada en la puerta. Mateo le hizo un gesto con la cabeza. Ella le respondió con otro. Tomasito, ya es hora de ir para la casa. El niño levantó la vista de la masa, miró a Mateo. Esta vez, las palabras le salieron más juntas, casi sin tropezar. ¿Mañana puedo venir? Mateo miró a Marisol. Ella asintió en silencio. Claro que puedes, le contestó Mateo. Desde aquel día Tomasito venía todas las tardes después del colegio. Pelaba papas, armaba empanaditas, ayudaba con la masa. Mateo no le hablaba con voz de bebé, le hablaba corto, como a un grande. Pasaron unos días, y el niño empezó a hablar sin trabarse, en la cocina, junto a Mateo, las palabras le salían solas. Marisol se dio cuenta. El viernes pasó por el comedor más temprano que de costumbre, se sentó a una mesa, pidió un plato de la sopa criolla. Terminó, corrió el plato hacia un costado. Muy rica. Gracias, contestó Mateo. ¿Sabe? Esta mañana, antes del colegio, Tomasito dijo una frase entera. Sin trabarse. Sin una sola pausa. Llevo un año llevándolo a la fonoaudióloga, sin ningún resultado. Y aquí, en una semana. No fue por mí. Fue por él. Por él, sí. Pero al lado de usted. Gracias. Mateo asintió. No agregó nada más. En la puerta, Marisol se dio vuelta. Pase a visitar a mi mamá un día de estos. Doña Lucía me pidió.
Los vecinos le hablaron tanto de usted que ya no la dejan en paz. Voy. El sábado, a la hora del almuerzo, doña Lucía vino al comedor por sus propios pies. Marisol la traía del brazo. Doña Lucía era bajita, robusta, llevaba un pañuelo en la cabeza y un abrigo largo, de los antiguos. Caminaba apoyada en un bastón. Entrecerraba los ojos. Ya casi no veía bien. A doña Rosa se le escapó una exclamación. Lucita. Caminaste hasta acá tú sola. Sola. Los vecinos no me dejaban tranquila. Me dicen que tienes un ayudante nuevo, que hace unas empanadas tan ricas que medio pueblo se acerca a probarlas. Marisol acomodó a la madre en una mesa junto a la ventana. Doña Lucía miró alrededor. Hace un montón que no entraba aquí. Rosa, ¿y dónde está el muchacho nuevo? Muéstramelo. Está en la cocina. Mateo. Sal un minuto. Mateo en aquel momento estaba sacando del horno una bandeja de empanadas recién doradas. Apoyó la bandeja, se secó las manos en el delantal. Salió al salón. Doña Lucía estaba sentada de costado. Levantó los ojos, los entrecerró para enfocar mejor. Mateo se quedó congelado. Doña Lucía lo miró 5 segundos largos, sin moverse. Después se paró despacio, apoyándose en el bastón. Dio un paso. Se acercó hasta quedar muy pegada a él. Lo miró a la cara, de abajo hacia arriba. Le empezaron a temblar las manos. Mateo. ¿El nieto de doña Carmen, Mateo? ¿Eres tú? Mateo dio un paso hacia ella. La abrazó. Era chiquita, le quedó la cabeza apoyada contra el pecho de él. Mateito, mijo. Dios mío. ¿Cuántos años? Doña Lucía lloraba bajito, sin escándalo. Mateo la sostenía por los hombros y no decía nada. En el salón se hizo silencio. Doña Rosa se quedó quieta detrás del mostrador. Marisol estaba parada a 2 pasos. Los camioneros que estaban almorzando junto a la ventana se miraron entre sí, uno apoyó la cuchara. Doña Lucía se separó un poco, le pasó la mano por la mejilla, por la barba de varios días. ¿Volviste por la abuela? Por la abuela. ¿La casa sigue ahí? Sigue ahí. Doña Eulalia la cuidó. Esa Eulalia, qué buena mujer. Yo siempre le dije. Mateo va a volver. Mateo la ayudó a sentarse otra vez en su silla. Doña Rosa trajo un cafecito. Marisol se sentó al lado de la madre. Doña Lucía bebía a sorbos pequeños, sostenía la taza con las 2 manos, los dedos se le habían torcido por la artritis de tantos años. Lo miraba largamente a Mateo. ¿Te vas a quedar mucho con nosotros? No sé, doña Lucía. Bueno, qué bien. Escúchame. Algún día de la semana te llegas a mi casa. Voy. Doña Lucía terminó su café. Miró a Marisol. Marisol, llévame para la casa. Estoy cansada. En la puerta, doña Lucía se dio vuelta. Mateo. Eres igualito a la abuela. Los mismos ojos. Tienes los ojos de ella. Salieron. Desde la semana siguiente la vida en el comedor empezó a tener su propio ritmo. El menú se amplió. Aparecieron empanaditas hervidas con relleno de carne, arroz con pollo guisado al estilo casero, frijoles guisados con un trocito de tocino, sopa de arvejas con costillas, caldo de pescado con yuca, panqueques rellenos con queso fresco y miel, mazamorra de frutas. El Tucho trajo a otros camioneros. En el grupo de WhatsApp de los camioneros, Los Álamos pasó a estar marcado como punto obligado de parada. Una bloguera de viajes que pasó por la zona escribió una entrada en su blog. En la ruta nacional, en el pueblo de Los Álamos, hay un comedor cuyas empanadas son sencillamente extraordinarias. Si pasan por ahí, paren. La entrada llegó a miles de visitas. El salón, en horario de almuerzo, estaba siempre lleno. Tomasito venía todas las tardes después del colegio. Se quedó pegado a Mateo. Marisol pasaba a buscarlo a la salida del trabajo. Se saludaban, intercambiaban un par de frases junto al mostrador, cada quien para su lado. Mateo la seguía con la mirada, ella se daba cuenta, pero no daba a entender que se daba cuenta. El viernes, Mateo escuchó algo sin querer.
Doña Rosa estaba en la cocina, hablando por el celular con el banco. Tenía la voz contenida, tensa. Yo se lo voy a pasar. No me llamen todos los días. Yo entiendo todo. Cortó. Se quedó sentada un minuto, sin notar que Mateo estaba parado en la puerta. Doña Rosa. Ella se sobresaltó. Mateo. ¿Qué pasó? Doña Rosa estuvo un buen rato sin contestar. Después, en voz baja. Un crédito. Sobre el local del comedor. Doña Lucía lo sacó hace tiempo, para comprar equipos de cocina y la nevera grande. Y después, cuando se le murió don Antonio, lo del sepelio, la lápida, la rejita. Doña Lucía firmó todo a nombre suyo, ella es la dueña. Ahora ya no puede sostener las cuotas. 2 meses más, y el banco se queda con el local. Para rematarlo. Mateo, no le diga que se lo conté yo. Marisol sabe, claro, pero ¿qué puede hacer ella con el sueldo de maestra? Y a doña Lucía le da vergüenza. Cree que nadie se ha enterado. Mateo asintió con la cabeza. ¿Cuánto? Unos $15,000 con los intereses. Mateo dejó escapar un silbido bajo entre los dientes. El lunes, Mateo le dijo a doña Rosa. Voy a salir un rato. Tengo que ir a buscar el auto, ya está listo en el taller. Se fue en un carro que pasaba por la ruta. Volvió recién al final de la tarde. El miércoles por la noche, Mateo volvía del trabajo. Junto al portón de la casa de doña Lucía, estaba parada Marisol. Lo estaba esperando. Tenía un sobre en la mano. Mateo. Pase. A mi mamá hoy le llegó una carta del banco. Mateo entró al patio. Marisol iba adelante, abriendo la puerta. En la entrada de la casa olía a canela. Doña Lucía estaba horneando algo. Doña Lucía salió de la sala, en bata, apoyada en el bastón. La cara, desconcertada. Mateo. Dígame, doña Lucía. ¿Fuiste tú? Mateo se quedó callado un momento. Fui yo. A doña Lucía se le escapó un gemido corto, se sentó en un taburete junto a la entrada. Se cubrió la cara con las manos. Estuvo así un minuto. Marisol se agachó a su lado, le puso la mano sobre el hombro. Doña Lucía retiró las manos de la cara, miró a Mateo de abajo hacia arriba. Mateo. ¿De dónde sacaste tú ese dinero? Doña Lucía. No me lo agradezca. Es mi abuela la que se lo agradece, a través de mí. Por todos esos años de antes. Mateo. ¿Cuál abuela? $15,000. No es ningún problema. Doña Lucía lloraba. Marisol, parada al lado de ella, también tenía los ojos llenos de lágrimas. Doña Lucía se calmó. Marisol la sentó en el sillón, le sirvió un vaso de agua. Doña Lucía dio un sorbo, miró a Mateo. Mateo. Siéntate. Mateo se sentó frente a ella. Escúchame bien. Yo ya no puedo con el comedor. Los ojos no ven, las piernas no aguantan, el corazón se me dispara. Doña Rosa sola tampoco puede sacarlo adelante. Es buena, pero no es cocinera. Quiero que el comedor lo tomes tú. Que pase a ser tuyo. Yo te lo firmo. Marisol nos ayuda con todos los papeles. Mateo se quedó callado. Doña Lucía. No lo voy a tomar. Mateo. Ese lugar es de usted y de don Antonio. Más de 20 años llevan sosteniéndolo. Yo llegué aquí hace un mes. No lo tomo. Doña Lucía movió la cabeza. Mateo, no seas terco. ¿A quién se lo voy a dar? ¿A Marisol? Es maestra, no le va a servir hacerse cargo de esto. ¿Y yo qué hago? ¿Me lo cargo hasta el día que me muera? Tómalo. Yo quiero que el negocio siga adelante. Mateo se quedó callado un momento más. Después dijo, en voz baja. Entonces así. Yo me hago cargo del comedor. Pero usted sigue siendo la dueña mayor. Su nombre se queda en el letrero. Y le va a tocar un porcentaje, mientras viva, de todo lo que el comedor genere. Doña Lucía volvió a llorar. Asentía sin decir nada. Mateo. Acércate. Mateo se acercó, se agachó junto al sillón.
Doña Lucía le pasó los brazos alrededor del cuello. Tu abuelita está sonriendo desde el cielo en este momento. Marisol salió a acompañarlo hasta el portón. La luz del farol caía amarilla sobre la calle. Marisol se detuvo. Mateo. Sí. Es mucha plata. No haga cuentas, Marisol. No estoy haciendo cuentas. Es que no termino de entender quién es usted. Mateo no contestó. Marisol lo miraba. ¿Quién era usted en la capital? Marisol. Se lo cuento. Pero hoy no, sí. Ella asintió. Se quedó en silencio un momento. Después dio un paso hacia él y lo abrazó, despacito, no como a un amigo, no como a un vecino. Apoyó la frente contra el hombro de él. Se quedó así un minuto. Mateo la abrazó también, con cuidado, como se sostiene algo que se puede romper. Ella se separó primero. Sin mirarlo a los ojos, dijo. Anda. Ya es tarde. Y le pasó el tú sin pensarlo, ahí mismo, en el aire entre ellos. Se dio vuelta y entró al patio. Mateo siguió camino a su casa, y en el pecho tenía una tibieza que no había sentido en muchísimo tiempo. Quizás nunca antes. Una semana después, en la cabecera del distrito, doña Lucía y Mateo firmaron todos los papeles. Doña Rosa lloró cuando se enteró. Mateo. Bien hecho. Yo pensaba que nunca te ibas a animar a hablar con doña Lucía. Me animé. ¿Y ahora qué? Ahora, a trabajar. Una semana después de la firma. Frente al comedor se estacionó una camioneta vieja, pintada de rosado, con el logotipo de un canal sobre la puerta lateral. En la ruta. Bajó del vehículo una mujer joven, con un impermeable amarillo, los audífonos colgándole del cuello, zapatillas rojas. Detrás de ella, un camarógrafo con su equipo. Entraron al salón. Doña Rosa se paró detrás del mostrador, se quedó quieta. Los camioneros que estaban junto a la ventana levantaron la vista de los platos. Buenas tardes, dijo la mujer. Soy Camila. Del canal En la Ruta. En el grupo de los camioneros llevan tiempo hablando de ustedes. Aquí me tienen, vine a probar. ¿Puedo almorzar aquí? Como no, doña Rosa dejó escapar un sonido corto por la nariz. Pase. Camila pidió la sopa criolla, una albóndiga con arroz y una empanada de pollo. Se sentó a una mesa junto a la ventana. Comía despacio. El camarógrafo la grababa todo el tiempo. Después de cada cucharada, Camila decía algo al micrófono, en voz baja, con tono de embeleso. Cuando terminó, Camila pidió que llamaran al cocinero. Mateo en ese momento estaba parado junto a la estufa. Con el delantal, con harina hasta los codos, las mangas remangadas. Doña Rosa gritó desde la puerta de la cocina. Mateo. Llegó una muchacha medio llamativa, está grabando. Quiere ver al cocinero. Mateo dejó la bandeja, se secó las manos. Se quitó el delantal y salió al salón. Camila estaba de costado, hablándole algo al micrófono mientras el camarógrafo enfocaba. Levantó la vista. Y se quedó congelada. El micrófono se le quedó parado a medio camino entre la mesa y la boca. Camila se puso pálida. ¿Mateo Vargas? Mateo se quedó congelado. Camila se levantó de un salto. La silla raspó contra el piso. El camarógrafo, por reflejo, giró la cámara hacia Mateo. ¿Mateo Vargas? ¿Usted? ¿Aquí? Pero Dios mío. Doña Rosa miraba a la blogger sin entender nada. Los camioneros junto a la ventana se incorporaron en sus sillas. Justo en ese momento entró Marisol al salón, venía a buscar a Tomasito. El niño estaba sentado a una mesa del fondo, con un libro. Marisol se quedó parada en la puerta, sin entender qué pasaba. Camila se volteó hacia la cámara. Amigos. Amigos queridos. ¿Esto lo están viendo? ¿Lo están viendo? Frente a ustedes está Mateo Vargas. Chef ejecutivo de la cadena Raíz. Mejor chef del año en la capital, según una de las guías gastronómicas más importantes del país. Estrella de programas de televisión. Un hombre cuyas clases magistrales en la capital se agotan en menos de una hora. Y este hombre está aquí. En un comedor de la ruta, en el pueblo de Los Álamos.
con un delantal puesto, horneando empanadas de pollo. Doña Rosa, despacio, apoyó la bandeja sobre una mesa. La loza tintineó. Camila se volvió hacia Mateo. Mateo. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué pasó? Hace medio año que no se sabe nada de usted. Todos pensaban que estaba descansando en algún viaje. Y resulta que está aquí. Cuéntenos. Por favor. Mateo se quedó parado. En silencio. La cámara seguía grabando. En el salón se hizo un silencio espeso. Doña Rosa miraba a Mateo sin parpadear. Los camioneros se miraban entre sí. Marisol, junto a la puerta, se quedó inmóvil. Tomasito levantó la cabeza del libro. Camila esperaba con el micrófono en la mano. Mateo levantó los ojos. Miró primero a Doña Rosa. Después, a Marisol. Mateo le hizo una seña a Camila con la cabeza. Le cuento. Pero no frente a la cámara. Si me lo permite. Camila le hizo un gesto al camarógrafo. Él bajó la cámara. Hagámoslo como personas, dijo Mateo. Sentémonos. Le cuento todo. Se sentaron a una mesa. Doña Rosa trajo café. Mateo bebía a sorbos. Estuvo callado un minuto. Después empezó. Contó lo necesario, sin adornos. ¿Quién era don Samuel, qué había sido para él? Habló de la participación que le había tocado, el 25%, registrada en aquellos años cuando recién había entrado al proyecto del maestro. Contó cómo don Samuel había muerto, y cómo la tía y el sobrino habían pasado todos los activos a una sociedad nueva, dejándolo a él con las manos vacías. De Valeria no contó los detalles, apenas dejó entender que el mismo día, varias personas cercanas lo habían traicionado al mismo tiempo. Contó cómo había llegado hasta Los Álamos. Camila escuchaba sin interrumpir. El camarógrafo, sentado con una taza de café, también escuchaba. Marisol miraba a Mateo, conteniendo apenas las lágrimas. Tomasito, sentado callado, con la mirada baja. Mateo terminó. Se quedaron en silencio. Camila se secó los ojos con un pañuelo. Mateo. Yo puedo sacar este episodio sin mencionar su nombre. Difuminar la cara. Hacer un reportaje sobre el comedor sin mostrarlo a usted. Ya es tarde, dijo Mateo. Usted lo gritó en la transmisión en vivo. ¿Cuánta gente la estaba viendo en ese momento? Camila miró el celular. Casi 1000 personas. Entonces no hace falta. ¿Qué no hace falta? No hace falta difuminar nada. Grabe como salga. Si las cosas se dieron así, se dieron así. No me estoy escondiendo. Camila miró al camarógrafo. Asintió. Encendieron la cámara. Camila grabó un reportaje serio, bien hecho, de unos 40 minutos de material en limpio. Recorrió el salón, conversó con Doña Rosa, grabó la cocina, grabó a Mateo trabajando. Le preguntó por la abuela. Mateo contó. Grabaron a Tomasito. Camila le preguntó qué sabía cocinar él. El niño contestó. Empanadas y empanaditas hervidas. Las palabras le salieron claras, sin trabarse en ninguna sílaba, sin detenerse en ninguna palabra. Marisol no apareció en cámara. Estuvo sentada en una mesa del fondo, con una taza. Camila lo entendió, no la llamó. Hacia las 5, Camila y el camarógrafo se fueron. Al despedirse, ella abrazó a Mateo, le dijo en voz baja. Mateo. Yo no soy mala persona. Voy a editar el reportaje con cuidado. Voy a mostrar solo lo que usted quiere mostrar. Perdón por haber caído así, sin avisar. No se preocupe, dijo Mateo. Las casualidades no existen. Esto tenía que pasar. La camioneta del canal, con su logotipo en la puerta, se alejó por la ruta. El salón, de a poco, volvió a la vida. Los camioneros volvieron a sus platos. Doña Rosa estuvo callada en el mostrador unos 10 minutos. Después se acercó a Mateo, que estaba parado junto a la estufa, y le dijo. Mateo. Pícaro. Tú sí que eres tremendo. Doña Rosa. Un mes te tuve de lavaplatos. Un mes. Y yo pagándote $300 por mes. Mateo sonrió.
Buen sueldo. Pícaro. Pícaro me saliste. Doña Rosa se sonó la nariz y le pasó un brazo por los hombros. Doña Trini salió de la trastienda, los vio, preguntó. ¿Qué pasó por aquí? Trini, ven, ven. Resulta que nuestro Mateo es chef de la capital. Famoso. Tenía su propia cadena de restaurantes. Una guagua acaba de venir, lo gritó en la transmisión en vivo. Y nosotras, lavando loza con él. Doña Trini se quedó parada un minuto. Se persignó. Dios santo. Y yo le mostré el brazo enyesado, le hablé como si nada. Qué pena con él. Hacia el final de la tarde, ya todo el pueblo lo sabía. Mateo volvía caminando del trabajo, y la gente con la que se cruzaba lo saludaba ahora distinto. Unos con un movimiento corto de cabeza, otros llevándose la mano al sombrero. Un viejo, junto a un grifo público, lo paró. ¿Es verdad lo que dicen de usted? ¿Qué dicen? Que en la capital era usted un chef grande. Lo era. No me digas. Bueno, voy a contarle a la vieja. No me lo va a creer. Mateo siguió caminando. En la casa, prendió el fogón. A la hora golpearon a la puerta. Mateo abrió. En el porche, Marisol. Con una chaqueta sobre la ropa de andar por casa, sin pañuelo, el pelo suelto. Mateo. ¿Puedo pasar? Pasa. Marisol entró. Se sacó la chaqueta. Se sentó a la mesa, frente a él. Después dijo. Mateo. Necesito entender una cosa. Pregúntame. Los $15,000 los diste porque tienes el dinero. Bien. Lo entiendo. Pero la capital significa que tú vivías allá. Que trabajabas allá. Que allá tenías una mujer. Allá estaba tu vida entera. Y aquí viniste por un mes. Quizás 2. Y después, te vuelves. Mateo la miró. Marisol. No tengo a dónde volver. ¿Nada? Nada. En la capital no me queda nada. Ni el trabajo. Me lo quitaron. Ni la mujer. Ella está con otro. Mi casa. Un auto, un par de camisas, la laptop, una foto de mi abuela. Eso es todo lo que traje conmigo. ¿Y tu fama? ¿Tu nombre? Marisol. Mi nombre nunca fue mío. Era de los restaurantes, de don Samuel, de la capital. Me fui de allá, y el nombre se quedó allá. Aquí soy Mateo, el nieto de la abuela. Y, ¿sabes qué? Así estoy mejor de lo que estaba allá. Marisol se quedó callada un momento. ¿Y qué quieres tú, entonces? Quiero que el comedor funcione. Que doña Lucía viva en paz. Que Tomasito siga hablando como ahora. Que tú me mires no como a un señor de la capital que está de paso, sino como bueno, como me estás mirando ahora. Marisol bajó la vista. Mateo. Sí. Tengo miedo. ¿De qué? De que te vayas. En 1 año. En 2. Cuando te canses del comedor. Cuando la capital te llame. Yo ya me quemé una vez. No aguanto otra vez. Mateo se levantó. Se acercó a ella. Se agachó junto a su silla, para mirarla a la cara. Le tomó las manos. Marisol. Aquí estoy. No me voy a ningún lado. Te doy mi palabra. Marisol lo miraba. Después se inclinó hacia él y lo abrazó por el cuello. Estuvieron así 1 minuto. Después se besaron. El reportaje de Camila salió a los 4 días. Para la mañana del 5.º día, al comedor empezaron a llamar periodistas, canales gastronómicos, reporteros de la televisión regional. Doña Rosa no daba abasto para anotar nombres y números. A la hora del almuerzo se aparecieron 2 camionetas, una del canal regional, otra de un medio del estado vecino. Grabaron reportajes cortos, le hicieron entrevistas a Mateo. Mateo contestaba breve. Que se había venido de la capital, que ayudaba en el comedor, que el comedor era donde Lucía, que la dueña era doña Lucía, y que él trabajaba con ella como cocinero. No se metió a dar detalles. Hacia el final de la semana lo llamaban desde la capital, desde una televisora de la costa.
Un canal local le ofreció a Mateo una columna en el programa matutino, venir cada 15 días a cocinar en el set. Mateo dijo que no. Llamaron de una editorial, le propusieron un libro, La cocina de la abuela, por Mateo Vargas. Mateo prometió pensarlo. El salón en horas de almuerzo siempre estaba lleno, no alcanzaban los platos, doña Rosa corría de un lado a otro, doña Trini lavaba la loza por turnos dobles. Mateo trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Una muchacha del pueblo se ofreció como ayudante aprendiza. Mateo la tomó. A la semana llegó otra. También la tomó. El primer domingo después del reportaje, Mateo, Marisol y Tomasito fueron a visitar a doña Lucía. Doña Lucía había estado mal los últimos días. Pasaba el tiempo acostada, sin levantarse. Pero el domingo se levantó, se peinó, se puso un pañuelo más bonito, se sentó a la mesa. Mateo trajo empanadas recién horneadas y una cazuelita de arroz con champiñones. Marisol llevó miel fresca de una vecina. Tomasito se acomodó en las rodillas de Mateo, hojeando un libro. Doña Lucía miraba a Mateo, tomaba su café. Mateo. Resulta que en la capital eras un hombre famoso. Lo era, doña Lucía. Y con esa señora tan rica, y con el sobrino de ella, ¿en qué quedó la cosa? En nada. Ellos allá, yo aquí. Demandar no voy a demandar. ¿Y con esa muchacha también todo terminado? También con la muchacha. Doña Lucía se quedó un momento callada. Bien hecho. Uno no debe quedarse pisando lodo. Te fuiste, y te fuiste. Eso pienso. Y a mí Marisol le diste tu palabra de que no te vas a ir. Se la di. Cumple tu palabra, Mateo. La cumplo. Doña Lucía asintió. Marisol, avergonzada, miró hacia un costado. Bueno, ahora ya me puedo morir tranquila. Doña Lucía, no diga eso. Mateo, no me estoy quejando. Te digo lo que es. Tengo a mi hija bajo un techo seguro. Tengo a mi nieto que ya recita poesía sin trabarse. Tengo el negocio que va a seguir adelante. Eso ya es mucho, mijo. Eso es vida bien vivida. A mi Antonio lo envidio. Él ya está allá arriba, está descansando, y a mí me toca aguantar un poquito más. Marisol se dio vuelta. Mateo miró a Tomasito. El niño hojeaba el libro sin levantar la vista, haciendo como que no escuchaba. Una semana después, frente al comedor se estacionó un auto negro, con placa de la capital. Maximiliano. Era mediodía, el almuerzo estaba en su pico, el salón lleno. Maximiliano entró, con un saco fino, los zapatos lustrados, una carpeta debajo del brazo. Miró alrededor. Avanzó hacia el mostrador. Doña Rosa, al verlo, se quedó quieta. Los comensales lo miraban. El desconocido se notaba a primera vista. Buenas tardes, dijo Maximiliano. Estoy buscando a Mateo Vargas. Está en la cocina, doña Rosa, despacio, se secó las manos en el delantal. Lo llamo. Siéntese. Doña Rosa fue a la cocina. Mateo en ese momento estaba dándole una clase práctica a las dos ayudantes nuevas. Doña Rosa se paró en la puerta. Mateo. Sí. Te están buscando. Un hombre de la capital. Bien vestido. Mateo se quitó el delantal, se enjuagó las manos, salió al salón. Maximiliano estaba sentado en una mesa de la esquina, había elegido el rincón más alejado, lejos del resto. Mateo se acercó, se sentó frente a él. Mateo, Maximiliano le sonrió, le tendió la mano por encima de la mesa. Mateo no se la dio. Maximiliano. A Maximiliano se le borró la sonrisa. Bueno. Sin dar vueltas, entonces. Mateo, vine por un tema. Mi tía me mandó. Mejor dicho, me pidió que te lo transmitiera. Mateo no decía nada. A nosotros se nos está cayendo todo. El chef que trajimos de la costa no funcionó. Los clientes se fueron contigo, las ventas bajaron un 40%, 2 restaurantes de los 4 están en pérdidas. Lo tuyo está dando vueltas en redes, millones de visualizaciones en todas las plataformas. Los periodistas no paran de escribir. El gremio gastronómico está hablando del caso. La tía está en shock. Está dispuesta a todo.
Mateo, vuelve. Reanimemos el proyecto juntos. ¿En qué condiciones? En las que quieras. El 40% de la sociedad nueva lo formalizamos en una semana. La compensación la pones tú. Libertad total en la cocina, ningún chef nuevo. Yo me corro al lado financiero, tú te quedas como director creativo de la cadena. La tía reconoció que se equivocó. Teníamos un buen flujo, vamos a relanzarlo. Mateo escuchaba. No contestaba. Maximiliano se inclinó hacia adelante. Mateo. Yo sé lo que pasó entre nosotros. Sé que te sentiste herido. Pero esto es negocio, ¿entiendes? Procesos, jurisdicciones, optimizaciones, esas decisiones se tomaron en el momento. Don Samuel nos quería a todos nos quería bien. Solo que firmaba mucho. Lo que le pasaban, eso firmaba. La tía pensó que así era mejor. Se equivocó. Pasa. Maximiliano. Sí. Lo que le pasaban, eso firmaba. ¿Eso lo dijiste tú recién, o lo escuché yo mal? Maximiliano se cortó. Se dio cuenta de que se le había escapado. Trató de enmendarlo. Lo digo en el sentido de que él no estaba en condiciones los últimos meses, ya no se ocupaba personalmente de los papeles, nos delegaba a nosotros, delegaba. Mateo, no quise, Maximiliano. Cállate. Maximiliano se calló. Mateo se quedó sentado un minuto. Lo miraba, tranquilo. Después dijo, sin levantar la voz. Don Samuel me quería. Me hubiera dejado todo lo que yo le hubiera pedido. Ustedes, a un hombre que se estaba muriendo, le quitaron su última decisión. Él quería despedirse de mí como persona, y ustedes le pusieron papeles en la cara. Eso, Maximiliano, no es negocio. Es otra palabra, y tú la sabes igual que yo. Maximiliano bajó la vista. No vuelvo. Nunca. Dile a tu tía que a ella y a ti los perdoné, porque, si no, uno mismo no puede seguir viviendo. Pero por la puerta de ustedes no voy a entrar más. Mateo se levantó. Maximiliano también, torpemente. Mateo. Piénsalo, al menos una semana. Ya lo pensé. Vete. Maximiliano se quedó parado un instante. Después se puso el saco, agarró la carpeta. En la puerta se dio vuelta. Quiso decir algo. No lo dijo. Salió. El auto negro con placa de la capital se alejó al minuto. En el salón se oyó un suspiro general, los comensales, que se hacían los desentendidos, miraron hacia otro lado. El Tucho, sentado junto a la ventana, le dijo en voz baja al de al lado. Solo alcancé a oír 2 frases, pero al de la capital nuestro Mateo lo dejó sin palabras. Estilo. La temporada de lluvia se fue acabando, y entró el calor. En los álamos se llenaron de flores los jacarandás, soltando esa lluvia morada sobre las aceras. En los patios se abrieron las bugambillas. Por las noches el aire venía cargado del aroma a jazmín, espeso, dulce, de los antejardines del callejón del Pradito. El comedor donde Lucía trabajaba a toda máquina. El salón se llenaba en las horas de almuerzo, y también de noche. Los fines de semana venía aún más gente. Paraban autos del distrito, de los pueblos vecinos, de la capital de la provincia. Las ayudantes ya eran 3. A mediados del verano, las ganancias le permitieron a Mateo pensar en abrir una segunda sede. En el municipio vecino, sobre la calle principal del cruce, había un edificio antiguo. De 2 plantas, de ladrillo, construido hacía muchísimos años. Antes ahí había funcionado una vieja casona donde habían estado, en distintas épocas, una sastrería, una peluquería y un taller de zapatería. Después de los años 90, el edificio había cambiado muchas veces de dueño, hasta que terminó pasando al municipio y se quedó desocupado por mucho tiempo. El techo tenía goteras, las ventanas estaban tapiadas con tablones. Mateo fue, lo vio. Entró a la administración del municipio. El alcalde, un hombre que pasaba de los 50, don Fernando Quiroga, lo recibió a lo sencillo, sin formalidades. Conversaron. El edificio se vendía por un precio simbólico, con condiciones.
El comprador asumía la remodelación completa, la apertura debía concretarse dentro del año y se exigía un mínimo de 10 puestos de trabajo para gente del lugar. Mateo firmó. Empezó la remodelación. Hacia finales del verano, en la planta de arriba del edificio de donde Lucía, en Los Álamos, también empezó la remodelación. Mateo había pensado abrir allí una escuela de cocina. Para empezar, sería para los muchachos y las muchachas del pueblo y de los caseríos cercanos, sin costo. El programa estaba pensado para un año entero. Lo básico, la cocina de las abuelas, las empanadas y los panes caseros, las sopas, las masas. Marisol aceptó dictar las clases teóricas por las tardes, tradiciones culinarias, historia de la cocina criolla, los comedores de los caminos, los platos regionales del país. De maestra de primaria pasó a ser maestra de otra materia. Tomasito se anotó el primero, por supuesto. Detrás de él se fueron sumando los hijos e hijas de los vecinos. Para el comienzo del año escolar, en la escuelita de Mateo había 14 alumnos. A los pocos meses se inauguró la segunda sede del comedor, en el Cruce. La llamaron Donde Mateo, sencillo, en el mismo estilo que Donde Lucía. Para fines de aquel año las dos sedes ya dejaban ganancias. A comienzos del año siguiente, llegaron los periodistas de un canal nacional. Fueron a grabar un reportaje completo, de los grandes. La historia salió cálida. Una estrella de la capital regresa al pueblo y le enseña a los muchachos la cocina de las abuelas. Mateo en cámara habló poco. Habló más doña Lucía. Para entonces ya estaba mucho mejor, un nuevo endocrinólogo del distrito le había revisado el tratamiento y la vista se le había recuperado en buena parte. Doña Lucía contó frente a la cámara, sencillamente. Este es el nieto de doña Carmen, la que fue cocinera durante 40 años en el comedor de la terminal de buses. Su sangre sigue adelante. El reportaje se transmitió. Después de eso, a Mateo le llamaron de un tercer municipio de la provincia. El alcalde le ofrecía un local para una tercera sede. Mateo prometió pensarlo antes de la próxima temporada de lluvias. Antes de Navidad, Mateo le pidió a Marisol que se casara con él. En enero se casaron por el civil. Tomasito iba al lado de Marisol, llevándola de la mano, serio, con un trajecito hecho a su medida. Después de la firma, todos fueron juntos al comedor, allí mandaba doña Trini, mientras los camioneros, que se habían enterado de la boda, paraban para felicitarlos. El Tucho llegó con una botella de espumante y soltó un brindis. Mateo. Marisol. Bueno, en fin, que les vaya bonito en todo. Ya avisé al grupo del WhatsApp, la barra de invitados de hoy es grande. Considérense felicitados de todos los rincones del país. Marisol soltó la risa. Pasaron casi 2 años. Verano. En Los Álamos, hacia finales del primer mes, florecieron los limoneros y los naranjos en los antejardines. Por el pueblo seguían pasando los camioneros, como siempre. En la terminal de buses, los choferes esperaban turno y conversaban a la sombra. En la escuela, el ciclo lectivo estaba por terminar. En el callejón del Pradito, en el lote contiguo a la casa de la abuela, se levantaba una casa nueva. De 2 plantas, clara, con una cocina grande abajo y dormitorios amplios arriba. La casa se estaba construyendo desde el verano anterior, y para septiembre debía quedar terminada. Mientras tanto, vivían en la casa de la abuela. Marisol, Mateo, Tomasito. Doña Lucía pasaba todos los días, ahora ya por sus propios pies, sin bastón. En el comedor estaba todas las mañanas, sentada junto al mostrador, conversaba con los clientes, le daba indicaciones a Doña Rosa. Doña Rosa hacía como que la obedecía. Doña Lucía estaba feliz. Marisol estaba embarazada. De 7 meses. Tomasito sabía que iba a tener una hermanita. El nombre ya lo habían elegido. Carmencita, en honor a la abuela. El comedor donde Lucía trabajaba a toda máquina, igual que un año atrás. La sede de El Cruce, también. Tatiana resultó ser una buena administradora, Mateo a El Cruce ahora iba apenas cada 15 días. La tercera sede la abrió Mateo a comienzos de aquel año, en el pueblito de Río Verde, en el municipio vecino. Valeria desapareció de la vida de Mateo. Trató de escribirle 2 veces, el primer mes después de la partida y otra vez medio año después del reportaje de Camila. Mateo no contestó.
Por tercero se enteró, sin buscarlo, de que con Henry tampoco se le había dado. Se separaron a los pocos meses. Valeria seguía con su canal, sola, con bastantes menos seguidores que antes. Mateo en eso no pensaba. Maximiliano no volvió de la capital. La cadena Raíz fue perdiendo terreno a lo largo de aquel año, hasta que tuvieron que cerrar 2 restaurantes de los 4. Doña Beatriz, según contaban, vendió lo que quedaba a un comprador desconocido y se fue a vivir a Italia. Maximiliano se quedó en la capital, metido en algunos proyectos de consultoría. Mateo no se acordaba de ellos. Una tarde tibia de verano. El sol, al bajar hacia el horizonte, le doraba las copas a los frutales del patio. El aire olía a pasto recién cortado y a humo de leña. Mateo estaba sentado en los escalones del porche de la casa de la abuela. En la mano, una taza de café que se le había enfriado hacía rato. A su lado, hombro con hombro, Marisol. Con un vestido liviano, de verano, el vientre grande, 7º mes. El pelo suelto, el viento se lo movía, sacándole un mechón de detrás de la oreja. En el patio corría Tomasito, jugando con un perro grande de la casa vecina, que se había metido por un agujero en la cerca y no se quería ir, porque se había hecho amigo del niño. Tomasito se reía. El perro retrocedía, le ladraba en juego, volvía a acercarse. Marisol apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. Mateo dejó la taza sobre el escalón. La abrazó con el brazo derecho. Le puso la mano izquierda en la barriga, grande, tibia, a través de la tela fina del vestido. Estaban en silencio. En el jardín cantaba un grillo. A lo lejos ladraba otro perro. Después, un movimiento. Bajo la mano de Mateo, claro, definido. Un piecito o una manito, no se distinguía. Cruzó el vientre como una ola y se fue. Mateo se quedó quieto. Marisol sonrió, sin levantar la cabeza. ¿Lo sentiste? Lo sentí. Mateo dejó la mano un rato más. Volvió a moverse, más suave, como si la niña se diera vuelta dormida. Marisol. Sí. Gracias. ¿Por qué? Por ella. Por Tomasito. ¿Por qué existes? Marisol no contestó. Solamente giró la cabeza un poco y le dio un beso en la sien. A lo lejos, en alguna iglesia del pueblo, empezó a sonar una campana. Era la campana de las 6 de la tarde, larga, pareja, llamando al rezo del Ángelus, como llamaba todas las tardes desde hacía 100 años. Mateo conocía aquel sonido desde niño. Esa misma campana sonaba cuando bautizaron a la abuela Carmen, cuando despidieron al abuelo Rafael, cuando despidieron a su madre. Sonaba todas las tardes, parejito, año tras año, a través de generaciones enteras de habitantes de Los Álamos. Tomasito, en el patio, se quedó quieto. Escuchó. Después levantó la mano y saludó, a la campana, lejana, invisible. El perro también se detuvo, ladeó la cabeza, escuchó. Después volvió a empujar al niño en la rodilla con el hocico. La campana terminó de sonar. En el vientre de Marisol, la niña se movió otra vez, como si hubiera oído la campana y hubiera querido contestar. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Esto fue Corazones Reales. Suscríbanse si les gustó la historia y regálenme un like. Espero sus comentarios.